¿Qué tal, amigos de Nacho Gella Basket? Soy Nacho Gella, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy, si eres padre o madre de un jugador, te interesa muchísimo ver este vídeo. Si eres entrenador, por supuesto que también. Pero sobre todo, si eres padre o madre, no puedes perderte este vídeo. Es muy habitual que los entrenadores, cuando te hablan de los problemas que tienen entrenando, muchísimas veces nombren problemas o conflictos que han surgido con determinados padres o madres de sus jugadores. Así que vamos a ver algunos detalles de cómo nos debemos comportar como padres de un pequeño deportista. Bien, como os decía, es muy habitual entre los entrenadores oír este tipo de conflictos, que si un padre me ha dicho esto, que si un padre ha hecho lo otro, que si una madre me dijo esto, y muchas veces con los niños tenemos menos problemas que con las familias. Tengo que decir que para mí los grandes culpables de que esto pase somos los propios entrenadores, ¿vale? Te daré mis razones de por qué creo que somos nosotros al final del vídeo. De momento vamos a explicarles a los padres que estén viendo este vídeo lo importante que es el deporte escolar, los objetivos que tiene y cómo deben comportarse. Pero como entrenador, llega al final del vídeo porque ahí te voy a dar unos tips para que tú no cometas errores y te evites todo este tipo de problemas con los padres. Y lo primero que debemos entender cuando somos padres o madres de un pequeño deportista, sea del deporte que sea, son los objetivos que debe tener el deporte escolar. Luego le podremos buscar muchos más, pero los fundamentales y más importantes son estos. El primero es que los niños se diviertan, que tengan un entretenimiento sano, que adquieran buenos hábitos de vida, ¿vale? Pero sobre todo que se diviertan, porque el baloncesto, el fútbol, el tenis, cualquier deporte no es más que un juego. Y en edad escolar, lo primero deberíamos tener en cuenta si nuestros hijos se divierten haciéndolo. Por eso es muy importante que dejes que tus hijos, aunque te guste mucho un deporte, practiquen varios deportes para que ellos mismas elijan el que les guste de verdad y el que disfruten haciendo. ¿Entendido? Entonces, lo primero es que disfruten haciendo el deporte, que se lo pasen bien. Lo segundo sería un buen desarrollo físico y cognitivo adecuado. El desarrollo físico, la práctica deportiva a determinados niveles, sin exageraciones y con las cargas adecuadas, puede ser muy buena para el desarrollo físico de tus hijos, de los niños que entrenamos o de nuestros hijos. Entonces, es muy bueno que hagan deporte, porque además el deporte conlleva hábitos saludables, fantásticos, ¿vale? Los aleja de hábitos nocivos, ¿vale? Y eso es muy interesante. Pero también el desarrollo cognitivo. Muchos deportes te llevan a una toma de decisiones constante, sobre todo porque en la mayoría de los juegos el rival intenta ponerte en situaciones en las que tienes que tomar decisiones. Esa constante toma de decisiones hace que te desarrolles cognitivamente. También tienes que memorizar movimientos, memorizar mecanismos, mecanizar algunas cosas a nivel físico, pero también a nivel mental. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo que van a tener nuestros hijos haciendo deporte va a ser mucho y lo debemos tener en cuenta. Debe ser uno de nuestros objetivos. ¿Queda claro? Y el último de los objetivos del deporte escolar es la socialización. Es que nuestros hijos aprendan a socializar, a vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los deportes son como la vida real. Además de que son competición, porque lamentablemente el mundo que vivimos se ha convertido prácticamente en una competición por todo, tenemos que enseñarles a competir, tenemos que enseñarles a relacionarse con el mundo. Y por poner ejemplos rápidos, fijaros, en el deporte hay unas normas que van a tener que respetar, les gusten o no. En el deporte hay unas figuras de poder que se dedican a hacer cumplir la ley y que vamos a tener que respetar sus decisiones, nos guste o no, ¿vale? Vamos a tener que aprender a ganar y vamos a tener que aprender a perder, cosa que es muy habitual en la vida de todos nosotros. Todos hemos tenido momentos malos que tenemos que saber sobrellevar. Y con la victoria y la derrota, con la competición, se les puede enseñar a los niños a manejar ese tipo de situaciones, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Pero es que además, como os decía, el respeto por las normas, el respeto por las figuras de poder, el compartir con unos compañeros que me van a ayudar, que pueden ser mis amigos, mis hermanos, pues estos son mis compañeros de equipo, los que me van a ayudar a cumplir mis objetivos, con los que tengo que interactuar para llevarme bien y que las cosas salgan mejor. Y también voy a tener unos rivales que son personas que sin quererme hacer daño tienen los mismos objetivos que yo y van a pelear por ellos.
El deporte es una herramienta fabulosa para enseñar a los niños a convivir en sociedad. Y esos tres objetivos, diversión, desarrollo físico y cognitivo y socialización, deben ser nuestros principales objetivos como padres en el deporte escolar, ¿vale? Es muy importante que empecemos por ahí. ¿Puede haber otros? Sí. Nosotros podemos pretender que nuestro hijo nos haga millonarios. Ok, pero eso es un objetivo secundario. Si no se cumplen los tres primeros, difícilmente va a llegar a eso, ¿vale? Y difícilmente nuestro hijo va a tener un desarrollo normal como persona y seguramente va a tener traumas, como se está empezando a ver en deportistas de élite ahora, que le van a llevar o al abandono temprano del deporte o cuando llegue un momento a hartarse y explotar por algún lado, ¿vale? Entonces, centraros en lo realmente importante, que vuestros hijos se diviertan haciendo el deporte que les gusta. Tengan habilidad o no, sean buenos o sean malos. Lo importante es que se diviertan y que se desarrollen adecuadamente. Bien, igual que he dicho que al principio del vídeo que los entrenadores tenemos gran parte de culpa en esto, muchos de los conflictos vienen porque los padres no tienen claros los objetivos que hemos nombrado en el punto anterior. Así que el siguiente consejo que voy a dar a los padres es que antes de apuntar a su niño o niña a una escuela de un deporte en concreto, sean capaces de analizar esa escuela, si va con los objetivos que nosotros tenemos. Es decir, si es una escuela en la que se le da mucha prioridad al tema educativo, formativo, en el que reparten los minutos, en el que la competición es una herramienta educativa y no un fin en sí mismo, pues evidentemente a lo mejor tu hijo va a jugar 20 minutos. Si tú lo que quieres es que tu hijo destaque mucho, sea el mejor, meta muchos puntos y juegue 40 minutos, por ejemplo, en baloncesto, lo tienes que llevar a una escuela en la que lo primero sea la competición. Es decir, busca una escuela deportiva que vaya en sintonía con los valores que tú, como padre, quieres para tu hijo o quieres transmitir a tu hijo, ¿vale? Puedes estar equivocado o no, yo ahí no me voy a meter, cada uno educa a sus hijos como quiere, pero mi recomendación para evitarte problemas, porque también es habitual ver padres quejarse de los entrenadores de sus hijos, es que antes de empezar la temporada te asegures de cuáles son los objetivos de esa escuela, cuáles son los objetivos de ese entrenador y cuál es su metodología de trabajo para saber si es adecuada y va en concordancia con los valores que tú le quieres transmitir a tu hijo. Y si a ti te da igual que tu hijo se divierta o tú lo que quieres es que tu hijo gane, pues hay escuelas de todos los tipos. Así que te animo a que lo estudies antes y lo lleves a una escuela adecuada, porque así tanto tú como su entrenador como el propio niño os evitaréis muchas movidas en la cabeza y seréis todos mucho más felices. Y una vez que hayas elegido la escuela adecuada, asegúrate de que sus objetivos y los tuyos van en concordancia como padre o madre del jugador o jugadora, ¿vale? Es muy importante que elijas bien. Una vez que ya has elegido, déjales trabajar. ¿Entendido? Es decir, tú al panadero de tu barrio no le dices cómo tiene que hacer el pan. Lo compras o no lo compras, pero no le dices cómo lo tiene que hacer, porque se supone que él es el profesional haciendo el pan. Si no te gusta esa panadería, lo que haces es irte a otra. Entiendo que hay veces, hay casos en los que no te queda más remedio porque es la escuela que te pilla cerca de tu casa o porque es el entrenador de la escuela de tu hijo, entonces tendrás que intentar llegar a un tipo de acuerdo y a veces tendrás que morderte la lengua. Es cierto. Pero al final, si tú eres libre de elegir la escuela y puedes elegir, una vez que elijas, ya no te metas en el trabajo del entrenador. Evidentemente, si una vez que ya está en una escuela y el entrenador te ha vendido su proyecto, no cumple con lo que te ha prometido, eso es otra cosa. Entonces tienes todo el derecho a reclamar. Eso sí, si vas a reclamar, intenta no hacerlo delante de tu hijo, intenta no transmitirle esa negatividad a tu hijo, guárdatelo para ti y habla en privado con el entrenador o entrenadora de tu hijo. Nunca transmitas tu frustración y tus enfados al niño, porque al final es él el que tiene que pasar más horas con ese entrenador y tiene que intentar disfrutar mientras pueda de la actividad. Así que eso, ¿tienes derecho a quejarte? Por supuesto, siempre que no cumplan con lo que te han prometido. Pero si tú no te has preocupado de saber cómo era esa escuela, realmente ahí pierdes toda, digamos, todo el derecho a quejarte porque tú has sido el que ha ido a esa escuela y ha apuntado a su hijo ahí sin interesarte por cómo trabajaba. Así que mi consejo es asegúrate de elegir bien y luego deja trabajar a los profesionales. Y si cumplen con lo que te han prometido, pues punto en boca. Si no te gusta,
cambias a tu hijo de escuela o, como te digo, en privado, habla con el entrenador. Y cuando digo que no te metas en el trabajo del entrenador, incluye eso de creerte tú el entrenador. Evidentemente, a veces tú has podido jugar a un deporte, puedes tener cierta idea de cómo funciona ese deporte y evidentemente que puedes hablar con tu hijo o hija y darle los consejos que tú creas necesarios. Pero no dejes al entrenador mal. Es decir, intenta no contradecir las órdenes del entrenador. Y esto nos lleva a los entrenamientos y los partidos. A mí como entrenador nunca me ha importado que los padres vengan a ver mis entrenamientos porque tienen todo el derecho del mundo a venir, porque son los que pagan y tienen que poder ver el trabajo que haces con sus hijos. No me importa, pero lo que no puede ser es que se metan o estén hablando con sus hijos durante el entrenamiento. El niño, una vez que entra en el pabellón o en la cancha del deporte que sea, tiene que estar centrado en su entrenador y sus compañeros, en nada más. Y lo mismo en los partidos. A veces todos conocemos casos y hemos visto casos de padres que dan verdadera pena en la grada intentando dirigir al equipo, protestar al árbitro, insultar a árbitros, incluso enfrentarse con padres del equipo rival, incluso abuchear a niños del equipo contrario. Pero bueno, vamos a ver en qué cabeza cabe. Si esos padres que hacen eso se vieran por una cámara, se morirían de vergüenza. Yo no soy el quien para deciros los valores que debéis transmitir a tus hijos, pero evidentemente no deberían ser esos. Entonces, no puedes pretender que el entrenador le transmita unos buenos valores a tu hijo, apuntar a tu hijo para que aprenda valores positivos y luego tú ser un energúmeno en la grada y comportarte como un cafre transmitiendo malos valores a tu hijo. Entonces, mi recomendación, que además vas a ser mucho más feliz, quítale peso a la competición, que te importe un poquito menos que tu hijo gane o pierda, sino lo primero que hemos dicho, que se esté desarrollando bien, que le estén transmitiendo unos buenos valores y sobre todo que se lo esté pasando bien. Cuando terminen los partidos, la primera pregunta que un padre debe hacer a su hijo es si se lo ha pasado bien, igual que después de entrenar. ¿Te has divertido, hijo? Sí. Entonces a ti como padre eso te tiene que dar tal satisfacción que eso debe ser suficiente. Si tú quieres que tu hijo sea Messi, sea LeBron James, sea Pau Gasol o sea quien sea, te estás equivocando. Eso, si tiene que llegar, llegará de forma natural, con mucho trabajo, pero llegará. No seas un mal ejemplo para tu hijo en los partidos. Compórtate, intenta que tu hijo tenga la mejor educación deportiva posible, los mejores entrenadores, que trabaje todo lo posible si realmente tiene talento, pero en los partidos compórtate y en los entrenamientos también. Dale consejos, pero nunca contradigas al entrenador y sobre todo eso, en los partidos, limítate a animar, que bastante tenemos con eso. Y entonces me diréis, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo entonces como padre? Pues muchas cosas, ¿vale? Para empezar, tienes que pagar religiosamente y puntualmente las cuotas que exija la escuela para que sus entrenadores puedan cobrar y la actividad pueda funcionar de una manera correcta, ¿vale? Esto es muy importante. Segundo, puedes colaborar mucho con el club. Puedes ayudar poniendo el coche, llevando agua, animando mucho los partidos, diciéndole al entrenador lo que necesite, ¿vale? Y sobre todo eso, cuando tengas quejas y tal, hacerlo de una forma tranquila, con calma y siempre que se pueda en privado. Animar mucho en los partidos, movilizar al resto de padres y sobre todo, lo más importante, apoyar a tu hijo, le vaya bien o le vaya mal. Eso es lo más importante. Apoya a tu hijo y diviértete con él en esa actividad. ¿Entendido? Eso es lo más importante que tenemos que hacer como padres. Bien, y hemos llegado al final del vídeo y ahora voy a contestar esa pregunta que muchos entrenadores estaréis esperando. ¿Por qué digo que la gran culpa de todo esto es nuestra? Pues os lo voy a decir, porque muchas veces, ya sea porque el niño o niña nos interesa mucho, porque deportivamente nos va a ayudar, ya sea porque es una cuota más y necesitamos dinerito para vivir, aceptamos prácticamente cualquier cosa. Yo no digo que podáis aceptar a cualquier niño en vuestra escuela, que creo que deberíais, pero siempre, antes de aceptar a alguien, creo que es muy importante que os reunáis con esa familia, con ese niño, o a lo mejor solo con los padres, y les expliquéis muy bien cuáles son los objetivos de la escuela, cuál es vuestra forma de trabajar, qué metodología de trabajo utilizáis, si juegan todos los niños o no juegan, si eres muy gritón o no eres muy gritón, si eres más dialogante con los niños o vas a saco, si les vas a meter mucha preparación física o no se la vas a meter. Es decir, tú tienes que establecer las normas de tu escuela, que queden bien claras y que lo entiendan. Y de esa forma, tú como entrenador te vas a evitar muchos problemas. Esos padres, esas familias, entenderán cómo trabajas tú y si aceptan estar en tu escuela, ya sabrán a lo que se tienen que atener.
Eso no te va a quitar de todos los problemas, pero te aseguro que te va a quitar muchos. Así que eso, antes de nada, explícales bien cuál es tu método de trabajo, cuál es la filosofía de tu escuela y el que la acepte que entre y el que no, que se busque otra. Es un consejo que a mí me ha funcionado durante muchos años, ¿vale? Así que listo, ahí tenéis la respuesta de por qué pienso que es nuestra culpa. Si os ha gustado el vídeo, ya seáis entrenadores, si sois entrenadores y os ha gustado el vídeo, por favor, pasárselo a todos los padres de vuestras escuelas, que os puede venir bien, que lo vean todos los padres, sean del deporte que sean, que vean este vídeo, que todos vamos a salir beneficiados. Sobre todo, los niños, ¿vale? Que van a ver que sus padres se comportan de una manera adecuada, van a entender los valores del deporte y el niño se va a divertir muchísimo, muchísimo más. Así que si os ha gustado, de verdad, darle like, compartirlo por favor en redes sociales, seguirme y si queréis saber más de mí, tenéis mi página web, nachogellabasket.com, me podéis seguir en redes sociales como Nacho Gella Basket y de verdad, por favor, suscribiros y dejarme comentarios en el vídeo que me ayuda muchísimo a poder seguir creando material, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.